Habíamos dejado la vez anterior, estamos mirando como los cambios en una mirada muy gruesa a la educación. Estamos poniendo en relación esas prácticas educativas en relación con, digámoslo así, con tipos de sociedad. Estuvimos hablando de unas sociedades más agrícolas, cazadoras, recolectoras, en donde la educación tiene fundamentalmente una tarea de mantener la tradición, tiene que ver con el mantenimiento de una suerte de memoria grupal con respecto a cuestiones básicas como ligadas, por ejemplo, al conteo, etcétera, etcétera. Obviamente se va complejizando en términos de historia. Es un tipo de educación básicamente funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que no obedece propiamente a las intenciones explícitas de las personas, de los agentes, de los individuos, sino que está más en una lógica de la socialización, si se me permite la expresión, en el marco de la sociología. Esa forma se mantiene hasta el medioevo. Decíamos también que en el medioevo, a pesar de que se empiezan a ver unas formas ya intencionales, de todas maneras no ha aparecido propiamente, digámoslo así, un agente o una persona que ocupe el lugar de educador, de enseñante, de instructor, en el sentido profesional diferenciado y de todas maneras es una educación a partir de la cual se busca mantener la tradición, es decir, repetir lo que ya está y no necesariamente está proyectada hacia el futuro. Y hablamos entonces que un punto de quiebre, un punto que vale resaltar frente a esa transformación de la educación, pues ese es un periodo, una época que denominamos moderna. Obviamente no me voy a meter aquí en las discusiones de detalle, que cuándo comienza, si 3 años antes, después del siglo, qué sé yo, XV, bueno, no me voy a meter ahí, es simplemente como para hablar de un cambio de época en el marco del cual se empiezan a reconfigurar esas prácticas educativas. Particularmente en lo que tiene que ver con una relación entre infancia, familia y educación, y creo que también les mencioné la vez pasada, Arié, pues entonces se empieza a hablar del surgimiento de la infancia, de la concepción moderna de la infancia, porque es una concepción que está relacionada con una separación de los niños del mundo de los adultos. Ya los niños no son niños trabajadores ni hacen parte desde el punto de vista cosmológico, digámoslo así, del mundo en general de adultos y no se desempeñan propiamente en el mundo de los adultos, sino que empiezan a ser concebidos como una etapa de formación específica que necesita de educación y en ese sentido se los va separando paulatinamente de ese mundo. Eso está ligado entonces a la consolidación de la familia burguesa moderna, la familia nuclear, y también está estrechamente ligada a la consolidación ya de unos espacios institucionalizados como la escuela. En términos de Arié, entonces vemos una estrategia de familiarización y sentimentalización de la familia, en donde los niños ya empiezan a ser entendidos como la proyección de los padres en el futuro, como algo que debe ser querido, amado, es decir, ya hay una relación más afectiva para con estos niños y niñas. Y por el otro lado, en la medida en que se empieza a entender la infancia como una etapa de formación, entonces las instituciones escolares empiezan a cumplir allí un papel importante. Les decía entonces que en el marco de lo pedagógico, de una reflexión pedagógica, pues también empieza a surgir, digámoslo así, una preocupación amplia. No la llamemos pedagogía como ciencia o como disciplina, sino una serie de cuestionamientos acerca de esa infancia que la vez pasada pues les mencionaba en términos de pregunta. ¿Cuál es la forma de vida que se le va a presentar a las nuevas generaciones? O sea, ya es un asunto de que hay que pensar en el futuro de esos infantes en términos de qué se les va a presentar para que tengan una vida mejor, para que se realicen como personas. ¿Qué del mundo existente se les va a presentar? Es decir, ya bajo la complejidad del mundo, no todo es asunto en términos de contenido, no todo es contenido que debe ser transmitido. Entonces también aparece la gran pregunta, ¿qué contenidos hay que transmitir? ¿Sí? ¿Qué contenidos hay que pasar a la nueva generación? Eso pone entonces en la discusión
todo lo que llamaríamos la selección de los contenidos. Enseñamos matemática, física o química, bueno, es decir, ya el asunto de transmitir la tradición no es un asunto que se da por sí mismo, sino que hay una pregunta que atraviesa la selección de esos contenidos. Les decía también que otra pregunta importante que va consolidando ese ámbito de reflexión pedagógica es ¿con qué medios y con qué métodos? Es decir, la pregunta acerca de cómo se va a disponer si se empieza a identificar esa infancia como una etapa diferenciada que necesita de unos espacios específicos, cómo se va a disponer ese espacio para que cumpla, digámoslo así, sus objetivos pedagógicos o educativos. Entonces, ¿qué significa la estructuración de un espacio como espacio pedagógico o espacio educativo? Cuando ya no es la simple interacción familiar, cuando ya no es la interacción en el contexto laboral, entonces, ¿qué características debería tener, qué condiciones debería tener un espacio para ser denominado espacio pedagógico? Bueno, ¿cómo se va a evaluar? Que propiamente pues, no es la pregunta por la evaluación para esos momentos, pero sí cómo se le va a hacer un seguimiento a todo ese proceso, que posteriormente pues, se decante en la evaluación, en los certificados, en todo lo que ya conocemos en el marco de la escuela. Y un asunto muy importante también es para qué y con qué propósito se va a educar. Es decir, aparece la pregunta ya con más fuerza acerca del para qué, ¿sí? Vamos a educar para que sean mejores ciudadanos, o para que aprendan química, o para que sean sujetos autónomos. Es decir, ya en torno a la educación, la pregunta por el para qué se vuelve fundamental. De hecho, muchos autores han dicho precisamente que la reflexión pedagógica no se puede considerar nunca como una reflexión científica, porque siempre se tiene que hacer ese tipo de preguntas. Y las preguntas por el para qué no serían en un sentido positivista preguntas científicas, porque no estarían describiendo un objeto, sino que estarían dando argumentos valorativos frente a cosas que todavía no existen. Debería ser un mejor ciudadano, eso ya hace parte como del futuro o de lo posible. Por tanto, entonces, lo que hay ahí no es un discurso, digámoslo así, descriptivo, científico en un sentido clásico, sino más bien unas especulaciones y reflexiones de tipo ético, moral. Bueno. Lo importante entonces es que el hecho de que se problematicen las prácticas educativas implica un gran interrogante y es lo que va a llevar a la consolidación, por un lado, de la reflexión pedagógica o de la pedagogía. ¿Sí? Es decir, hay una suerte de desencantamiento frente a las prácticas educativas como prácticas tradicionales, sustentadas única y exclusivamente en la reproducción de lo que hay, repita mi hijito el mundo pasado, o los adultos simplemente a través de esas prácticas educativas hacen que los niños y las niñas aprendan ese mundo de adultos y no que lo cuestionen. Eso va cambiando, es decir, hay un desencanto frente a esa forma de educación tradicional, reproductiva, y ya la pregunta es ¿cuál es la legitimidad de ese tipo de acciones para que puedan ser consideradas pedagógicas? ¿Sí? Entonces ya los sujetos que hagan propuestas educativas se tienen que ver en la necesidad de argumentar, de fundamentar, de dar razones de por qué educar así y no de otra manera. ¿Sí? Es decir, ya se pasa de la relación normas, costumbres, acción a una pregunta que amerite, a un cuestionamiento de la educación que implica una pregunta por su legitimación. ¿Sí? Es decir, ya los sujetos que hagan propuestas educativas se ven en la necesidad de argumentar, de sustentar, de defender, de dar razones, lo que hace entonces que esa práctica educativa se salga, digámoslo así, del círculo de la costumbre y se convierta en un asunto que tiene que pasar por la reflexión. A esa reflexión es a la que yo denomino acá pedagogía, que obviamente en un principio está ligada a autores particulares, a unas propuestas todavía no muy estructuradas y que ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX pues adquiere tales dimensiones que empieza a verse como parte de las ciencias sociales y humanas. Pero ahí es donde empiezo yo a plantear el surgimiento de la reflexión pedagógica como reflexión acerca del para qué se educa, con qué se educa, mediante qué medios, con qué propósitos, a quién se educa, ¿sí? Bueno. Pero por el otro lado también aparece la pregunta acerca de quién es la persona o el grupo de personas más adecuado para llevar a cabo las tareas educativas. Lo cual quiere decir entonces que también en el marco de ese gran cuestionamiento de las prácticas educativas va surgiendo la pregunta acerca
del enseñante, del docente, del educador, como lo quieran llamar. Es decir, ya no es cualquiera el que puede educar, aunque hasta el día de hoy pues siga educando cualquiera, pero ya es un asunto que pasa por la reflexión, ¿sí? Eso hace también entonces que en esa lógica se vaya consolidando, por un lado, la reflexión pedagógica, sobre todo como reflexión de fundamentación acerca de lo que se dice acerca de la educación, y todo lo que yo denomino los procesos de profesionalización. Es decir, cuando yo hablo de pedagogía como un campo disciplinar y como un campo profesional, estoy aludiendo al hecho de que en ese campo se empiezan a configurar unas reflexiones que tienen que ver con el estatuto, con los procesos de disciplinarización, con cómo se gana, digamos así, una fundamentación de esa reflexión para pensar la educación, pero por el otro lado también las preguntas que están referidas al campo profesional. Entonces, ¿qué es ser docente? Bueno, cuestiones ligadas más a la profesión. Es decir, ahí es donde está anclado el asunto de estos dos ámbitos fuertes que no se pueden juntar, que sería lo profesional y lo disciplinar. En ese sentido, entonces, las prácticas educativas, sobre todo que se dan en un contexto familiar, doméstico, van mutando y se van convirtiendo cada vez más en prácticas educativas institucionalizadas, lo cual supone en los marcos escolares que se convierten en prácticas educativas racionalizadas, ¿sí? No son simplemente prácticas emergentes, prácticas que son planeadas, prácticas que se llevan a cabo en un espacio específico, la escuela o lo que haga sus veces, es decir, ya se empieza a ver la necesidad de que haya unos espacios diferenciados, ya no se, digamos, bueno, se sigue aprendiendo y se siguen llevando a cabo estas otras prácticas, pero en principio se va volviendo hegemónico el espacio de la escuela, por tanto entonces ya se habla de que no en cualquier parte se educa, sino que se estaría educando en unos espacios muy específicos que serían las instituciones escolares. Ahí es cuando autores, por ejemplo anglosajones, hablan de los procesos de escolarización, ¿sí? Y esos procesos de escolarización, es decir, de meter a los individuos cada vez más en espacios escolares institucionalizados, tiene como efecto, digámoslo así, la invisibilización de otras prácticas educativas. Por eso les decía la vez pasada, a uno le mencionan en la actualidad educación y lo que le pasa inmediatamente por la cabeza es una escuela, un profesor dando clase en una escuela, pero no se imagina que mucho tiempo antes del surgimiento de las escuelas ha habido educación y de que seguimos teniendo educación por fuera también de las escuelas. Entonces ese ha sido uno de los efectos fuertes de los procesos de la escolarización que nos hacen considerar casi que impensable prácticas educativas por fuera de la escuela. Bueno, pero eso también tiene que ver con que con la complejización de la sociedad, ya los saberes necesarios para el mantenimiento de esa misma sociedad no se pueden transmitir o no se conservan solo sobre la base de los intercambios generacionales. Es decir, hay una tal complejización de las sociedades que esos saberes que están circulando allí para ser mantenidos implican la transmisión y la formación, digámoslo así, de agentes, instancias específicas. Es decir, ya son sociedades que para su subsistencia, para su mantenimiento, no se sirven solo de lo que el papá le cuenta a los hijos, ¿sí? Como otrora, vea, así es que se ara la tierra, así es que se casa, y esas sociedades se van manteniendo sobre la base de la transmisión de esos saberes. En las sociedades modernas, que son más complejas, que implican conocimientos, qué sé yo, de economía, matemática, etcétera, etcétera, en donde ya hay unos intercambios desde el punto de vista comercial mucho más amplios, lo cual implica en las sociedades personas con otro grado de capacitación. Entonces eso va haciendo también que esos saberes especializados pues ya circulen y no circulan necesariamente a través de las generaciones, sino a través de las escuelas, ¿sí? Es decir, es en la escuela en donde todos nosotros, poniendo el ejemplo para el presente, aprendimos matemáticas. No aprendimos matemática ni química, a no ser que tengamos, nuestros padres hayan sido profesores o maestros de química, pero eso no lo aprendimos en la casa, ¿sí? Es decir, hay una serie de saberes que son complejos, que ya no circulan en estos intercambios
entre padres e hijos, y lo cual supone entonces unas instancias especializadas. Entonces hablaríamos de un proceso de producción de conocimientos, llamémoslo ciencias. Se va produciendo el gran sistema de las ciencias, ¿sí? Un sistema de aplicación, es decir, van surgiendo las profesiones, ¿sí? Y un sistema intermedio que implica la transmisión de esos saberes para que sean implementados, es decir, todo el sistema educativo aparece ahí como la instancia fundamental de mediación a partir de la cual esos saberes complejos se van transmitiendo a la sociedad y a las nuevas generaciones. En ese mismo sentido, entonces, estas personas que están allí ya no pueden ser cualquiera. Tienen que ser personas que, además de sus conocimientos cotidianos, se han formado profesionalmente para transmitir la matemática, la química o la física. Es decir, vemos la aparición también de unas preocupaciones acerca de la profesionalización de los docentes, ¿sí? Eso va haciendo a su vez que se rompa una suerte de contrato difuso como el que se establecía entre padres e hijos en esas prácticas educativas, y se vayan estableciendo ya en un sentido de roles, unos roles ya no tan difusos, sino muy diferenciados, ¿sí? Y ahí aparecen esas preocupaciones de cómo hacer precisamente que los niños y niñas vayan asumiendo esos roles. Es decir, el niño y la niña en la escuela deben dejar de ser simplemente hijos o hijas y convertirse en estudiantes. De la misma manera, se presupone entonces que en este contexto, en el contexto escolarizado, habría unos roles muy específicos, es decir, usted es profesor, maestro o enseñante de matemática para niños de 5º año, ¿sí? Usted no es el papá de ellos, ¿sí? Entonces también se van consolidando esos roles diferenciados. De hecho, hay autores precisamente que plantean eso en términos de roles, que lo primero que hay que hacer en la escuela es hacer que los niños y las niñas rompan con esos vínculos difusos en términos de padres e hijos y vayan asumiendo progresivamente el rol de estudiantes en una suerte, pues, de proyecto más de autonomía. Bueno, entonces se van creando unas instituciones especializadas, un personal organizado y especialmente formado, y en ese sentido entonces se va volviendo hegemónica la escuela y ya no la vemos con una educación cada vez más institucionalizada. Esto va implicando en términos civilizatorios también un asunto interesante, y es que se va requiriendo de los sujetos de una capacidad mayor de abstracción. En la medida entonces en que ya los intercambios no están basados solo en la transmisión intergeneracional a través, por ejemplo, de una tradición oral o todas estas cosas, se va presuponiendo de los individuos de las nuevas generaciones que sean sujetos con mayor capacidad de abstracción. Casi que en un principio están en el suelo y ya están más o menos elevaditos por aquí, porque tienen que procesar mucha información, y la escuela se encarga precisamente de eso, o sea, de fomentar ese tipo de capacidades, capacidades de síntesis, ¿sí? Capacidad de generalización, capacidad de manejo de mucha información, ¿sí? Lo cual va haciendo de los sujetos unos sujetos cada vez más abstractos, ¿sí? Ya no ligados a los entornos inmediatos, sino capaces de pensar, digámoslo así, de una manera más universal, dejando de lado la cotidianidad, otra vez con una mayor capacidad de síntesis, y va poniendo entonces en contradicción o en tensión lo que sería entonces una cultura de la tradición oral con una cultura de la tradición letrada. En ese sentido también la escuela contribuye al establecimiento de esas diferencias, ¿sí? A través de la escuela se forman unos sujetos que leen y escriben, es decir, que son a través de esas prácticas educativas capaces de tomar cada vez más distancia frente al mundo, frente a unas formas de transmisión orales en donde los sujetos y lo que allí se transmite pues está más ligado a lo que sucede en el diario vivir. Bueno. En términos críticos, entonces, así como aparece la pedagogía como una suerte de saber sobre la educación que se va consolidando, así como aparece la escuela como espacio específico para la formación de los alumnos, niños, niñas,
pues entonces también la escuela puede ver en clave civilizatoria, como dice ahí abajo, como un medio para la racionalización progresiva del mundo. Es decir, la escuela también contribuye en términos críticos a la desaparición o a la invisibilización de esos otros saberes, lo que les decía ahora. Entonces no solo se considera que solo la educación pasa por la escuela, sino que se empieza a considerar que solo los contenidos que se transmiten en la escuela son los contenidos válidos, ¿sí? Ese es como el doble lado, el doble filo de todas estas dinámicas. El niño y la niña, si bien empiezan a ser reconocidos como sujetos del aprendizaje, también paulatinamente van siendo reducidos alumnos. Es decir, el niño en estas coordenadas no es el niño, en realidad es el alumno, el estudiante, el sujeto en formación. Entonces tampoco hay un reconocimiento del niño en un sentido amplio, sino del niño como escolar. Y por tanto entonces todas estas preocupaciones por hacer que esos niños y niñas que están por fuera de la escuela pues entren a la escuela, porque empieza a circular el imaginario de que la infancia es impensable si no es por la escuela, ¿sí? O sea, niños y niñas por fuera de la escuela están cogiendo el camino equivocado, están en el lugar equivocado, se están desviando de lo social, por tanto entonces se llevan a cabo estrategias que los vuelvan y los encaminen a través de la escuela, que esto también es muy interesante, ¿sí? O sea, el niño en realidad no empieza a ser reconocido como niño en tanto tal, o la infancia como tal, sino en tanto infancia escolarizada. Y aquí hay un asunto interesante, y es que la pedagogía, al menos en el siglo XVII y sobre todo XVIII, se habla del siglo pedagógico, ¿sí? Empiezan un montón de autores a pensar la infancia en clave educativa. De hecho, un autor, Honig, que habla, si hay algo que caracterice la infancia en el siglo XVIII es el que se empieza a entender como infancia de la educación, como infancia pedagogizada, ¿sí? Es decir, contribuyen enormemente en la consolidación de la visión de la infancia en el siglo XVIII los discursos pedagógicos. Eso se empieza a transformar en el siglo XIX, en el siglo XX, en donde ya, digámoslo así, cobran fuerza otro tipo de discursos como el sociológico y el psicológico. Esa infancia del siglo XVIII, pues que también existe hasta el día de hoy, es una infancia entendida sobre todo como infancia en formación, ¿sí? El niño todavía no es. El niño es proyecto a futuro, ¿sí? Entonces el niño se define fundamentalmente por su carencia, por todo aquello que no es y que mediante la educación pues se busca mejorar o transformar. Aquí hay una cosa importante, y es que los niños y niñas son definidos no necesariamente en tanto niños y niñas, sino de cara a un proyecto futuro, es decir, en tanto adultos. O sea, la adultez es la que va dando las pautas para considerar si ya se llegó o no se llegó, y por tanto niño es una etapa que hay que dejar de. Esto es muy importante porque en el contexto pedagógico hasta el día de hoy seguimos viviendo esas programáticas. Es decir, es un discurso que no piensa al niño aquí y ahora, sino que piensa al niño en tanto debería ser, ¿sí? Y crea todos estos espacios con el propósito de que mediante esas prácticas educativas se deje de ser lo que es y se devenga o se vuelva lo que debe ser. Por ejemplo, generalmente no planeamos las clases con base en lo que los niños y niñas dicen. Planeamos las clases de conformidad como nos imaginamos que deberían ser. Hay autores entonces que cuestionan esto y dicen, tenemos que pasar de un discurso normativo y programático a un trabajo más de análisis, si se quiere, empírico, ¿sí? A una analítica más de las situaciones escolares, de manera que en las conversaciones con los niños y las niñas, en el marco de las preguntas por sus intereses, podamos entonces desarrollar propuestas educativas que no estén tan marcadas por el deber ser, sino por unos procesos de formación en donde los niños y niñas pues, son entendidos como participantes, como agentes, etcétera, etcétera. Bueno. Se empieza a consolidar entonces la institución escolar. Ya les dije la vez pasada, pues habría que hacer o profundizar. Hay autores que hablan de la escuela desde los egipcios, en Mesopotamia, con los griegos. Hay otros autores que plantean pues, propiamente que la institución escolar es una institución moderna, al menos con las características que se las describe. Entonces empieza a consolidar la institución escolar como el lugar por excelencia en donde los niños y niñas se han de formar. Y ya decían en la otra charla,
esa escuela empieza a cumplir diferentes funciones. Curiosamente, hasta el día de hoy, digamos, vemos frente a la crisis de la educación escolarizada que se privilegian solo unos aspectos. Entonces, en un sentido amplio, esa institución escolar pues tiene una función básica que es la función de custodia, ¿sí? Que lo estaban presentando en estos días a propósito del paro de maestros. Muchos de los padres decían, bueno, es que esto es muy grave porque ya no tenemos dónde dejar a los niños y a las niñas, ¿sí? Bueno, entonces una función de custodia. Hay una función también de cualificación, hay una función de alocación y hay unas funciones que, a propósito de la charla anterior, pues se dejan de ver con fuerza, que están ligadas a los procesos de enculturación y de formación política. O sea, lo que se ha vuelto hegemónico también en la escuela es la cualificación, aprender a leer y a escribir y aprender ciertos contenidos útiles para desempeñarse en el ámbito social, y se ha perdido con fuerza todo este asunto que está ligado también a la formación del individuo, que sería lo político y lo cultural. Otra vez, si entendemos la escuela no solo como el espacio donde se va a aprender, sino en donde uno se socializa, entonces habría que repensar cómo está montada y estructurada la escuela. La escuela hasta el día de hoy privilegia entonces el aprendizaje y privilegia todos aquellos procesos que están enfocados hacia, digámoslo así, la demostración de resultados. ¿Qué pasaría si pensásemos la escuela, como se empieza a consolidar en estas épocas, como un espacio de socialización? O sea, yo no solo voy a aprender en la escuela, voy a hacer amiguitos, voy a jugar, bueno, un montón de cosas que no caen bajo las mediciones de las evaluaciones. Pero hay un asunto también muy importante en la consolidación de la educación moderna, y es el que tiene que ver con el cambio de las estructuras del tiempo. Las sociedades modernas se caracterizan porque ya no están aferradas al pasado, sino que empieza a volverse importante el futuro, ¿sí? Entonces ya no se argumenta con base en el pasado, todo pasado fue mejor, sino que se empieza a argumentar con base en lo que se va a hacer. Por eso les decía, la infancia empieza a ser entendida en esa lógica como parte de una programática. El niño todavía no es, debería ser, ¿sí? Bueno, esto está ligado con la consolidación de las sociedades desde el punto de vista protestante. No me voy a meter acá mucho. Se empieza a privilegiar, Koselleck, un historiador, habla de del horizonte de expectativas y del ámbito de la experiencia. Las sociedades modernas empiezan a privilegiar el ámbito de las expectativas, es decir, lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, está sobre todo con fuerza proyectado hacia el futuro. Por ejemplo, ustedes están aquí muchos haciendo una maestría, pero están haciendo esa maestría porque se están viendo dentro de 1 o 2 años como ya titulados, ¿cierto? Entonces la sociedad moderna empieza ya no tanto a trabajar con base en lo que hay, sino que empieza a trabajar con base en un presente, pero sobre todo con miras al futuro. Es decir, los sujetos actúan en la lógica de que van sacrificando sus presentes porque se están proyectando siempre hacia el futuro. Lo mismo empieza a suceder entonces con el discurso pedagógico y con la infancia. La infancia no es más que el proyecto de futuro. Una cosa interesante que les decía entonces con respecto a la pedagogía es que esa infancia empieza a ser entendida, como dice ahí, como una infancia perfectible, mejorable. El niño es un niño maleable, ¿sí? Que ha de realizarse de acuerdo a ciertas cosas en un futuro. Entonces, estudie, mi hijito, para que sea alguien en la vida, o haga la tarea, que yo sé que es muy aburridora, pero eso en el futuro usted me lo va a agradecer. Entonces la educación empieza a ser vista como todo un proceso de sacrificio del presente de los niños de cara a un futuro mejor, ¿sí? Bueno, el sujeto es entendido como un sujeto perfeccionable, ya se rompe con la idea del futuro como más allá, es decir, ya el problema no es ir al cielo, ya el problema no es la salvación, sino que hay una secularización de esa pregunta por el más allá en términos de perfeccionamiento, es decir, trabaje ahora para que sea alguien en la vida en un futuro, para que consiga carrito, ¿sí? Entonces hay una secularización de esa pregunta por el más allá. Empezamos a hablar de unas sociedades cronocráticas, en donde lo importante es cómo capitalizamos el tiempo aquí ahora, y la educación empieza a ser entendida en esa lógica como una etapa de preparación para la vida adulta, casi que una simulación del trabajo para ya posteriormente ingresar en ese ámbito laboral. Bueno, hay una idea de que es planeable entonces el trayecto vital humano. Entonces hablamos también en términos narrativos de unas biografías normales.
Entonces a usted le dicen, sí, usted de niño tiene que estar en el jardín, cuando ya tenga cierta edad lo normal es que esté en la escuela, cuando ya tenga cierta edad lo normal es que pase a la universidad. Entonces hay una serie de instituciones, prácticas que están ahí en la base ayudando a que esos trayectos se desarrollen en la forma normal y todo lo que, lo que se salga de ahí empieza a ser considerado pues, negativamente o ser visto como anormal. Entonces también las instituciones, en este caso la escuela, contribuyen a la normalización y al desarrollo de unas biografías normales. En el siglo XX ya la infancia deja de ser pensada exclusivamente como un asunto de la familia y se inmiscuye allí el Estado. Es decir, la infancia ya no solo es aquella fase para el amor, para la estructuración de los vínculos afectivos de la familia, sino que también empieza a ser considerada en términos de inversión, ¿sí? Entonces ya el Estado empieza a preocuparse por los niños y las niñas porque son vistos no solo como el futuro, sino como el futuro de la sociedad, inclusive se vuelven los medios para la consecución de fines. Uno podría decir, ve, qué tan importante es el reconocimiento de la educación temprana de los niños y de las niñas, cuando lo que hay en verdad es una preocupación por el futuro de la sociedad. Entonces también hay autores que cuestionan esa idea de la infancia como infancia necesitada de educación, porque lo que aparece es más bien una infancia que se supone, si se educa bien, va a solucionar los problemas sociales en un futuro. Entonces no son en realidad los niños y niñas ahí el asunto de la preocupación, sino una preocupación social por unos desórdenes, malos funcionamientos, que esto también habría que verlo. Bueno, la infancia entonces empieza a estar como en una suerte de moratoria pedagógica, la institución escolar contribuye en ello, es decir, es algo así como un freno, ¿sí? A los niños y niñas y a los adolescentes se les pone un freno, se les pone, entran como en una suerte de estado de cuarentena, ¿sí? La cuarentena pedagógica es que usted todavía no puede entrar en el mundo de los adultos, en el mundo real, es decir, usted está preparándose. Y eso es como que sí, como que no. Entonces hay autores que hablan de una moratoria pedagógica, es decir, de toda una etapa de preparación, en donde ya posteriormente le dan a uno el aval, los certificados y puede desempeñarse en el mundo de los adultos. Bueno, por el lado de la pedagogía, no me voy a extender mucho. Es el momento entonces de consolidación de un pensamiento pedagógico de la mano de unos autores muy particulares que finalmente siglo XIX y comienzos del XX pues logra institucionalización. Es decir, ese discurso, esos saberes de estos autores van calando cada vez más y permiten la consolidación ya en un espacio institucionalizado, universitarizado, que podríamos denominar pedagogía. Obviamente, lo que se entienda por pedagogía hay que mirarlo finamente, porque no en todas las tradiciones, cuando se habla pedagogía, se habla de lo mismo. Pero supongamos que estamos hablando de pedagogía como un saber, como una reflexión sobre la educación. Los francófonos hablarán de ciencias de la educación. Bueno, si hablamos en esa lógica, entonces vemos que el proceso de surgimiento y consolidación de la pedagogía es un asunto relativamente reciente, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que cada vez va ganando más terreno en los contextos universitarios, ¿sí? Por el otro lado, también vemos los procesos de profesionalización que sí datan de mucho antes, es decir, las escuelas normales, que eran los espacios por excelencia para la formación de los enseñantes, pues surgen mucho antes. Entonces vemos esas dos dinámicas de profesionalización y de disciplinarización. En lo que respecta entonces a la educación, entonces también vemos cómo después de un periodo de globalización del sistema educativo, siglo XIX, una característica del siglo XIX es que se masifica la educación. Para el siglo XIX se hablaba del sistema de instrucción pública, después se empieza a hablar del sistema educativo. Una de las características es la expansión del sistema educativo, ¿sí? Ya casi que todo país cuenta con un sistema escolarizado. De hecho, un autor, Lancaster, que es uno de los importantes para la época y difundió pues, esos sistemas de instrucción conocidos también como sistemas de instrucción lancasteriano, planteaba que con ese sistema que él proponía apostaba a que podía prever que estaban aprendiendo todos los niños del mundo. Es un sistema muy instruccionista. Entonces, él podía decir, vea, fácilmente todos los niños de tal edad que están en la escuela en este momento están repitiendo la A.
Bueno, a lo que voy es que se empieza a difundir el sistema educativo, otra vez se invisibilizan una serie de otras prácticas educativas, la pedagogía se va cada vez más didactizando, si se me permite la expresión, se va convirtiendo en una pedagogía escolar, es decir, en una reflexión sobre la educación, pero la educación en espacios escolarizados, y perdemos de vista esas otras educaciones, que empieza a verse más o menos en la mitad del siglo XX. Y es que entran en crisis las instituciones educativas. Por ejemplo, hay un señor que no es propiamente pedagogo, pero que le ha servido a los pedagogos, que es Foucault. Foucault empieza a cuestionar estas instituciones que denomina instituciones de encierro, y una de esas instituciones es la escuela, ¿sí? La escuela contribuye entonces a la consolidación de un tipo de sujeto, de subjetividad, que es una subjetividad dócil, que es una subjetividad disciplinada, que es una subjetividad que habitúa a su cuerpo a unas prácticas que están más relacionadas con la producción, con un trabajo disciplinado, hay un control de los afectos, de la sensibilidad, en pro de un sujeto cada vez más racional, calculador, planeador. Foucault entonces nos muestra cómo ese sujeto contemporáneo, ese sujeto racional y esas instituciones empiezan a ser fuertemente cuestionadas. De hecho, hay un autor, Dubé, francés, que tiene un texto sobre la crisis de las instituciones. Entonces, por un lado, una crítica muy fuerte a la institución escolar, y por el otro lado, cada vez más la expansión de la función educativa en otros ámbitos sociales. Es lo que unos autores denominan pedagogización. Se empieza a ver entonces a finales de la primera mitad del siglo XX unos procesos de pedagogización que van de la mano de los procesos de industrialización, de burocratización, y tercer aspecto relacionado con eso serían los procesos de pedagogización. Pedagogización quiere decir entonces que cada vez los asuntos, las problemáticas sociales empiezan a ser vistas en clave educativa. Es decir, hay un problema de violencia en la sociedad, nos falta educación para la tolerancia. Hay un problema de que las personas no saben votar o votan por un sancocho, entonces hay que desarrollar una educación política. Es decir, las sociedades actuales, y mírenlo ustedes, cada vez más estos problemas sociales los pasan por el rasero educativo, ¿sí? A ese fenómeno, en términos críticos, pues se le denomina pedagogización de la sociedad, ¿sí? Que por un lado crítico es eso, o sea, se invisibilizan los problemas reales, hay problemas de sexismo en este país, ¿sí? Hay problemas de inequidad, pero eso se invisibiliza diciendo, no, es que tenemos que educar, cuando lo que habría que hacer es solucionar el problema de racismo, solucionar el problema de sexismo, solucionar el problema de la inequidad. Entonces hay como una suerte de paliativo, y el paliativo siempre es educativo. Vamos a hacer unos comparendos pedagógicos, es decir, la cosa es de mentira durante una semana, ¿sí? Y miren que esa estrategia funciona en diferentes ámbitos. Entonces lo pedagógico aparece como una suerte de comodín para decirle a las personas, vea, todavía no es de verdad, es de mentiritas, pero ya sí nos vamos a volver serios, ¿sí? Bueno, pero por el otro lado también tiene que ver en términos reales con cómo esas funciones educativas ya se civilizan con mayor fuerza en estos otros ámbitos. En otras partes lo he dicho, es decir, centro comercial que se respete hoy en día tiene un espacio pensado pedagógicamente para los niños y niñas, ¿sí? Ya los niños y niñas no solo se están educando en la escuela, entonces aparecen los espacios deportivos, las instituciones para el deporte, las instituciones para el tiempo libre. Es decir, todos estos espacios como espacios institucionalizados empiezan a ser cargados o a ser considerados como espacios educativos por excelencia. Lo cual quiere decir entonces que estas dinámicas de pedagogización contemporánea, digamos, no acaban con la escuela, pero muestran que, y volvemos, digámoslo así, a esa visión anterior, volvemos a ver que la educación no solo se da en los marcos escolares, ¿sí? Eso nos pone entonces, y voy a acabar ahí, nos pone entonces en la necesidad de pensar esos otros espacios como espacios educativos, nos pone en la necesidad de como pedagogos pensar esas otras educaciones,
y nos ponen la necesidad de pensar esa reconfiguración de la infancia en esos otros espacios. Es decir, ya el pedagogo contemporáneo no se puede satisfacer solo con la reflexión acerca de la educación en el aula y tiene que pensar esas otras formas de educación para bien o para mal. Ahí están. Es decir, la invitación en términos de reflexión, en términos de investigación, es que tenemos que entrar como investigadores a pensar todos esos otros ámbitos. Bueno, yo dejo hasta ahí.